de gastronomía que les permitan ir ampliando su panorámica, ¿no? Tratamos también de ver algo referente a los servicios que se prestan en los diferentes lugares, por ejemplo, los tipos de banquetes que hay, lo que es un buffet, lo que es una carta en un restaurante. Y yo creo que aquí el mensaje venía en dos sentidos. Uno, el referente a los servicios públicos que brindan las instituciones dedicadas a vender comida. ¿En qué consisten? Bueno, yo diría que en todo lo que se refiere al autoservicio, el buffet, que ya sabemos cómo funciona, pero que aprendimos a saber cómo se organiza las diferentes áreas, la área de ensaladas, la área de caliente, la área de postres, etcétera, etcétera. Esto nos va a permitir reproducir este tipo de conocimientos en nuestras propias casas o saber cuándo nos conviene comprar un servicio u otro. Después platicamos de los servicios de banquetes, que pueden ser desde, yo diría que un servicio de banquetes de más de 25 gentes. De 25 hasta 1000 o 2000 o 3000 gentes sería lo que a mi juicio es un servicio de banquete. ¿Por qué 25? Porque generalmente una cocina con 25 personas, más de 25 personas, es prácticamente imposible servirle al gusto de cada persona. No podemos hacer un servicio a la carta de más de 25 personas. De hecho, yo acabo de estar en una comida de 15 personas a la carta y sentí que a los restaurantes ya se le había complicado el asunto, ¿no? Aquí mi consejo es que nunca pidan un servicio de más de 15 personas a la carta. Sí, yo diría que siempre que van más de 10 personas piensen en lo que se llama un menú establecido. ¿Qué es esto? Bueno, un menú establecido es el que servimos todos los días en nuestra casa. La mamá decide la sopa, la carne y el postre, y eventualmente da una opción. Si no quieres, fulanito no le gusta el pollo, bueno, pues ahí hay carne para él, ¿no? Menú establecido es lo mismo que la mamá o la ama de casa decide en una casa. Y aquí hablamos de los diferentes tipos de servicios, desde un desayuno, una comida, una cena, y la forma como se manejan. Generalmente en México actualmente los restaurantes ya están ofreciendo los platos servidos previamente, excepto la sopa que se cucharea, es decir, que se presenta en una sopera y se sirve directo al cliente. Y platicamos de algunas cosas que son muy elementales, como es el entrar por el lado derecho, salir por el lado izquierdo los platos, la forma de montar una mesa, que no es mayor ciencia. Yo creo que la ciencia es hablar un poco de la uniformidad y de tener buenas vajillas. Hablamos de lo importante que sería, por ejemplo, cuando queremos hacer un evento, pues en nuestra propia casa contratar meseros, gente que lave los trastes, en fin, todos los servicios, la misma vajilla, con el objeto de que no se vea que hay falta de uniformidad en el servicio que estamos sirviendo. Y cuando se trate de restaurantes y lugares de estos, bueno, pues yo les recomiendo mucho que tomen nota de la fama pública de cada lugar. Yo creo que el indicador de la publicidad nos sirve para acudir al lugar. O sea, uno ve un anuncio en el periódico, ve una promoción, y lo que nos sirve es un poco para que acudamos a ese lugar. Pero después las referencias que tengamos de amigos y de conocidos son muy importantes. Y entre más referencias pidamos, entre más investiguemos a un lugar, mejor nos irá en el servicio. Ahora, cuando de plano no tengamos conocimiento de algo, contraten gente especializada. Si voy a hacer, por ejemplo, una boda, una fiesta, y no tengo ni tiempo ni ganas, busquen a una persona y dile, ¿sabes qué? Quiero que me consigas invitaciones, arreglos, la iglesia. Contraten a un agente de relaciones públicas. Y bueno, pues ¿dónde la van a encontrar? Pues generalmente en los mismos lugares donde van ustedes a servir su banquete, ¿no? Es decir, una gente que ya la gente no podemos estar en todas, que la invitación, que la boda, que el coro, que esto, o sea, sobre todo en estos grandes eventos como las bodas o los eventos que para nosotros son muy importantes, ¿no? Muy significativos. Yo aquí sí les aconsejo que acudan a los expertos, porque
lo que se van a gastar pagándole a una persona que los asesore, que pueden ser de los 500 a los 1,000 pesos, lo van a ahorrar en un buen servicio, ¿no? Es decir, hasta para mandar a hacer las invitaciones es bueno acudir a lugares convenientes o buenos, ¿no? Es decir, actualmente, por ejemplo, ayer conocí una chica que está dando banquetes, por ejemplo, para 20 o 30 personas, que bueno, nos van a evitar un montonal de problemas en la casa, y una gente se va a ganar 20 o 30 pesos por cubierto y nos va a quitar muchos problemas, ¿no? Ok, esto fue lo que vimos, y después vimos también cómo recibir en casa. Bueno, yo diría que aquí el aprendizaje fue que tenemos que usar una planeación. O sea, cuántas sillas tenemos, qué vajilla tenemos, o sea, hacer un inventario de todo lo que tenemos. Después estuvimos viendo la forma informal de recibir, y aquí había una serie de reglas elementales, ¿no? Como de salir a abrir la puerta, pararse los señores cuando está entrando una dama y cosas de este tipo. Después, en marzo, estuvimos viendo también lo que se refiere a las finanzas domésticas, que fue lo que nos hizo favor de ayudar Yola, y al vocabulario. También hablamos en alguna ocasión sobre el vocabulario escrito y hablado, aptitudes, conducta y comunicación, y comentábamos lo importante que es el vocabulario. De hecho, yo le estoy ofreciendo a la Alianza Francesa hacerles un curso, un taller de comunicación. Quiero hacer un taller, que es algo que no he podido hacer en los 2 cursos que he tenido de este tipo, de aprender a conversar, aprender a hablar en público, o sea, aprender a exponer algo. Todo el mundo tenemos las ideas, o sea, no hay tontos, la gente no es tonta, todos somos inteligentes, pero plantarse en un lugar de estos y ir llevando un orden en la exposición de las ideas requiere una serie de estrategias, desde el planteamiento de una hipótesis de exposición. O sea, si yo estoy hablando del tema vocabulario, mi hipótesis de trabajo, mi línea más importante es que buen vocabulario equivale a buena educación. Alrededor de esa frase tengo que tejer mi exposición para ampliar esa idea. Eso es un poco lo que estamos hablando cuando estamos hablando de saber exponer las ideas. ¿Cuántas veces, por ejemplo, vamos a una reunión y decimos de qué vamos a platicar? Ya no puedo platicar de Sofía, ya no puedo platicar de Shakespeare y sus amantes, que por cierto, ay, si les gusta, quizás sea interesante que la vean. No es la gran cosa, pero en fin, ahí está. Algo que debemos aprender a hacer es a manejar temas de conversación. Es dificilísimo encontrar temas que sean adecuados, donde no regrese uno a lo que no debe hacer, a criticar, a hablar mal de la gente, a hablar de nuestras enfermedades. Les decía yo de los partos de las señoras. ¿Por qué somos redundantes en estos aspectos? Porque tenemos miedo de exponer nuestras ideas o de no saberlas exponer adecuadamente, es decir, de organizar nuestra mente. Este taller que quiero ofrecer tendría esa finalidad, hacer que la gente vaya y lea el periódico y pregunte qué pasó hoy, hace rato, entre la renuncia del presidente del PRI y el nuevo presidente, y venga aquí y me platique qué fue lo que pasó, porque ese mismo tema repetido le va a permitir a esa persona primero documentarse. Esto los muchachos en las escuelas lo saben hacer o lo están aprendiendo a hacer. Los juntan en un grupo de 4 o 5 y les dan un tema X a desarrollar, por ejemplo el aborto. ¿Y qué es lo que hacen los jóvenes, por ejemplo, de esta edad? Deben de tener 17 años, ¿no? 19. ¿Cuántos años tienes? A ver, qué bueno que te haces come años. Bueno, los muchachos que están en las escuelas se dan cuenta que los obligan a presentar un tema. La finalidad es, por un lado, que aprendan, pero por otro lado, que aprendan a exponer y a defender sus argumentos sin usar adjetivos calificativos, que es muy difícil. O sea, dejar de usar adjetivos es muy difícil.
Claro, hay que usar razones, palabras, argumentos. Esto es lo que estamos ahorita un poco manejando. Otra cosa que fue importante es el vocabulario. El vocabulario va a crecer en la medida en que yo sepa desde leer en voz alta, lo cual va a mejorar mi dicción. Voy a decir haya en lugar de aiga. Voy a aprender a decir compañía en lugar de compañía. Compañía, coñé. Deferencia, ¿no? En lugar de Deferencia, deferente. Diferencia, o como diferencia. Islahuaca en lugar de islahuaca. O sea, el manejo de las palabras también en muchas ocasiones no usamos las palabras porque nos da miedo cómo las estamos pronunciando. El español es un idioma de sílabas, hay que silabear. Lástima que ya no hay esa escuela, esos sistemas educativos de la sílaba, porque si yo aprendo a decir bla, ple, pli, plo, plu y bla, ble, bli, blo, blu, va a ser mucho más fácil que cuando me encuentre una palabra con esa composición la vaya a poder yo expresar, ¿no? Leer en voz alta, presentar argumentos, acudir a todo tipo de conferencias, inconscientemente me van a ir dando un bagaje cultural que en alguna ocasión es como aprender un idioma. Cuando ustedes vienen y aprenden inglés o francés en un lugar de estos, llega un momento en que empieza como que a digerirse el idioma. Cuando digo je ne parle français, posteriormente, al cabo de un tiempo, voy a poder, primero lo tendré que entender, lo voy a empezar a usar y al cabo de 20 o 30 veces que lo repita, hay un proceso de que yo recibo el estímulo y sale inmediatamente la respuesta. Esto es un problema de práctica. Es como cuando uno está cocinando y llega un momento en que está uno friendo algo y dice uno ya salió y al mismo tiempo está uno haciendo otra cosa. Son habilidades que hay que desarrollar. Bueno, después estuvimos viendo también todo lo que se refiere a actitudes y conducta. Aquí, por ejemplo, era importante también la forma de sentarse, la forma de... Miren, ciertas actitudes, conductas, modos en materia de etiqueta son bien importantes. A veces es más importante la carita que estoy haciendo, o sea, la jeta, como dicen los jóvenes, ¿no? Si yo estoy en una reunión y estoy... esto puede ser mucho más mal educado si uno dice es que estoy hasta el gorro de esta fiesta, o es un idiotez, o uso una palabra de ese tipo, ¿no? Porque hay ciertas conductas pasivas que pueden ser muy agresivas. Es decir, puede ser muy agresivo el hecho de sentarse en una reunión ahí con las piernas abiertas y como echadote, ¿no? Quizá sea más mal educado que no asistir, por ejemplo, ¿no? Es decir, o que retirarse de un lugar, ¿no? Claro, es un lenguaje no verbal que hay que aprender a manejar y a concientizarse uno que lo está usando fundamentalmente, ¿no? O sea, aprender, verse a uno mismo cuando lo está usando, ¿no? Ok, después estuvimos también viendo lo del vocabulario. Nada más quiero recordar lo importante que es el uso del vocabulario en términos de palabras, ¿no? Actualmente les decía yo que estamos adquiriendo muy rápidamente la costumbre de salpicar las conversaciones con palabras como eres una vaca, que les he oído a algunas chicas, ¿no? Y, oye, vaca, y bueno, quizás no sea una mala educación, pero bueno, si hay palabras de oye fulana, ¿no? Para eso le pusieron nombre, como que da mala impresión. No se diga cuando una mujer, fundamentalmente, yo sigo creyendo en las diferencias sexuales, usa palabras que antiguamente mi abuelo hubiera dicho que eran de carretonero o de cantina. Los hombres también, fíjense que también aquí hay una regla: a mayor cultura, mejor uso del vocabulario. O sea, si ustedes ven un campesino, un mecánico, una gente de este tipo, va a usar palabras más fuertes.
naturalmente, porque no tiene otra forma de expresar sus sentimientos, ¿no? O sea, o sus agresiones o sus opiniones, ¿no? Tendrá que usarla como de perra brava del Toluca, ¿no? Ok. Bueno, y además no es porque esté mal, no, simple y sencillamente como no viene al caso, muestra primitivismo, diría yo. Por ejemplo, en Estados Unidos, si ustedes ven las películas, las mujeres usan tantas como los hombres y con mucha familiaridad. Quizás no tengan el peso que para nosotros tienen las groserías, ¿no? O sea, tienen otra connotación dentro de su estilo social de vivir, que también es algo que hay que entender, que el lenguaje en cada grupo social tiene un peso diferente, en cada persona tiene un peso diferente y hay que saber cuál es ese peso, ¿no? Es decir, ustedes pueden decir un baboso, idiota, alguna cosa de estas en un momento adecuado y quizás el efecto de comunicación que ustedes quieren lograr sea adecuado. Si por ejemplo alguien las está molestando y le dice a esas que fulanita, hija de tal cosa, párale, que para. Pero hay que saber cómo acomodarlas, ¿no? A veces es necesario ser agresivo, o sea, un mundo no puede vivir nada más de cosas dulces, ¿no? Porque no toda la gente es igual, ¿no? Bueno, después hablamos un poco también en alguna ocasión sobre el comportamiento en los lugares públicos, el mundo de las bebidas, los aperitivos, vinos, todo esto. Y finalmente, bueno, el día de hoy estamos hablando de todo lo que es referente a la conversación, al arte de hablar en público, que yo espero que este curso les haya servido un poco para alimentarlos en este sentido, sobre todo para motivarlos. Yo creo mucho más en la motivación